Ta zuzentasun ez dezagun, lortuan haien askatasun. Badator eta jaunaren betiko egun, hor dugu distiratxu egun txentiko argitasun. Alkartuta guazen aurrera kantari, bideak zabalduz betiko pozari. Alkartuta guazen aurrera kantari, bideak zabalduz betiko pozari. Zenideok, ongietorri sinesmen eta anaitasun batzar honetara. Igandero bezala, Jesukristoren heriotza eta piztuera ospatzeko elkartu gara. La palabra de Dios nos va a presentar hoy a Jesús como verdadero profeta de Dios. Eta ospakizunari ekingo diogu, beti egiten dugun lez, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Gauza guztien egile eta doain guztien emaile den jauna izan bedi zuekin. Bueno, zenideok ongi etorri ospakizun honetara, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración. Con la situación que tenemos de esta tercera ola de la pandemia pues encima, vamos a hacer retransmisión de la Eucaristía para todas aquellas personas que no se pueden acercar a Escarcha, pero que se sienten miembros de esta comunidad y que quieren participar también de la fiesta de la muerte y resurrección de Jesús en este domingo cuarto de tiempo ordinario. Vamos a tener como intención especial, pues, a todas las personas que están especialmente sufriendo esta pandemia de cerca. Tenemos noticia de algunos aitachus y amachus, algunas familias del cole que especialmente están sufriendo. Algunas de estas familias son jóvenes y sorprendentemente parece que esta pues, nueva ola y esta nueva cepa de la pandemia pues, les está afectando a ellos también. Además, este mes, con la conclusión del mes de enero, nos unimos a toda la comunidad mundial para orar especialmente por la paz en el aniversario de la muerte de Gandhi. Hemos estado trabajando en el colegio y nos hemos dado cuenta que la paz, como dice ya el profeta Isaías, es fruto de la justicia. Y la justicia, nos ha recordado el Papa hace algún tiempo insistentemente, que tiene que ver no solo con la ausencia de violencia, sino con una relación sana con uno mismo, con los hermanos y una relación sana también con las estructuras que nos rodean y de las que nos servimos para vivir. Así que pues pedimos profundamente por la paz en esa ecología integral que el Papa nos quiere invitar a vivir. Y comenzando esta celebración nos ponemos en brazos de Dios, que es Padre y Madre de infinita misericordia. Y aunque vengamos un poco heridos y un poco hechos un desastre por dentro, Dios no nos juzga y nos dice, ven, que te quiero sanar. Nos pone el anillo, nos viste de fiesta y nos dice que mata al cordero cebado porque nos quiere con locura. En un momento de silencio le podemos pedir perdón. Al final quedan la fe, la esperanza y el amor. Erruki jauna. Dadles vosotros de comer. Cristo erruki. De las tres, la más grande es el amor. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz gupiatxoa eta gure pekatu barkaturik eroan gaitzala betiko izitzara. Eta horritxoan bertan badugu aintza besteko apozaren posez, egin dezagun aintza bestia. Ni neu naizen guztia, goresten zaitu jauna. Eskerrak zuri beti, zoriontsu
bainaiz ni, laguna zaitu dala dakit bizitzatik, zurekin bai aldutik. Betiko abestuko dizut zuri jauna, alaitxu eta kantari. Haintza zuri jauna, haintza beti. Kanto haintza gure jaunoni, alaita pozik. Haintza zuri jauna, haintza beti. Kanta haintza gure jaunoni, alaita pozik. Eta horritxoan bertan badugu, hasierako otoitza, oración de comienzo, egin aldugu mantxo aho batez. Jainko aita, bereziki bakearen eskatu nahi genizuke, bakea munduan, bakea familietan, bakea gure kaleetan, bakea gure gugapen hitz eta egiteetan. Jainko aita, bidali ezaguzu zure bake espiritua, bakegileak izatearen zoriona bizi dezagun, Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jesarriko gara jainkoaren hitza entzun ahal izateko. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo de entre tus hermanos. A él le escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: Tienen razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros es reo de muerte. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Zuzara nire aita, jauna zu nire babes, ezotzi zokandik urruntzea, jaungoiko jauna. Nire bizitzaren bidertzean zu beti zaudela, nire bihotzatik Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Zara nire aita, jauna zu nire babes, ezotzi zogandik urruntzea, jangoiko jauna. Jauna zuekin. Jesucristoren barri ona San Marcosen liburutik. Llegó Jesús a Cafarnaún cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, y se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Jaunak esana. Esar gaitezke. Bueno, queridos bautizados y bautizadas, reunidos aquí en la comunidad de Azkartza, los que estamos aquí y los que estáis siguiendo la Eucaristía desde casa a través de YouTube, cuando el sacerdote que nos bautizó nos ungió con el Santo Crisma, dijo estas palabras. Os las recuerdo porque yo, no sé vosotros, pero yo no me acuerdo de cuando me bautizaron, ¿vale? Pero fueron estas palabras que he visto escritas por ahí y que seguro que el sacerdote que nos bautizó las dijo muy bien. Dijo algo así: que Dios te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Que Dios te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Hoy Dios viene a tocarnos a la puerta y, en mi opinión, nos quiere recordar quiénes somos y nos quiere invitar a ser quienes somos, que parece una perogrullada o una redundancia, pero a veces no lo es. Sé quién eres, sé quién yo veo en tu corazón, sé aquello para lo que yo te he llamado, sé tu vocación, esa que tienes por dentro, y a veces, por cosas de la vida, por el día a día y por los agobios y por mil historias, se nos adormece por dentro. Sé quién eres. Y en concreto nos viene a recordar una cosa. Dice hoy el diálogo de Dios con Moisés, que no tiene ningún desperdicio, del libro del Deuteronomio: tienen razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Dios te recuerda, nos recuerda, me recuerda a mí, que por su consagración desde tu bautismo, por un regalo que Él tiene contigo y que es un regalo increíble, eres profeta. Y alguno me dirá: Iñaki, pero eso de ser profeta, ¿eso qué es? Yo me imagino un profeta así, con los pelos largos, con barbas largas, viviendo en el desierto, comiendo saltamontes y no sé qué. Eso no va conmigo. Seguramente la palabra profeta nos recuerda a cosas un poco raras, pero es algo, que tiene muchas dimensiones, pero hoy fundamentalmente creo que la palabra de Dios, Dios mismo viene en persona a comunicarnos. Mira, esto de ser profeta, que es a lo que tú estás llamado, tiene que ver con lo siguiente. Primero, escuchar la palabra de Dios. Hay algunas personas que creen que escuchar la palabra de Dios significa esperar a que los cielos se abran y se escuche una voz que diga: Celia, aquí estoy, soy Dios y quiero hablar contigo. Eso no es así, eso no es así. Dios no habla así. Y lo sabemos porque hemos conocido a Jesús y porque Jesús nos ha enseñado qué significa ser palabra de Dios. Jesús nos ha enseñado que Dios habla, y hemos celebrado hace poco la Navidad, que la palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros con su pueblo, que se hace cotidiano, como el pan y como el vino, que hoy vamos a partir y derramar en recuerdo de Jesús, muerto y resucitado. Es cotidiano, es constante, es en una palabra, y esta es una de las mayores verdades de los cristianos. Dios se está comunicando con cada uno de nosotros y nosotras todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El otro día estaba yo orando. A mí me gusta últimamente rezar mucho mirando a la ventana, porque desde la ventana de mi cuarto veo a las ovejas que suele cuidar José Luis y Mateo. Y estos días pues estamos teniendo algunos corderitos, entonces es una imagen preciosa ver cómo las madres cuidan a los corderos, cómo los corderitos que parece que se pierden, tal, las madres balan y va el corderito donde él. Es un ejemplo, pero Dios nos está regalando todos los días detalles a través de los cuales nos dice: oye, esto es para ti, te quiero. Todos los días. Así que lo primero de todo,
Tú y yo somos profetas y Dios nos quiere recordar que estamos llamados a vivir esa profecía. Y lo primero es escuchar que nos está hablando todos los días, casi a través de lo más invisible de todos los días. De lo más invisible de todos los días, claro que sí. A veces esta palabra que Dios nos dice es muy cotidiana, pero a veces hay llamadas que nos sacuden de verdad y que nos despiertan y que nos mueven. Yo voy a contar una cosa que a mí me pasó y que son de esas llamadas especiales, de esas palabras de Dios que uno recibe de verdad especial, que a uno le sacuden y que a partir de entonces uno empieza a ver las cosas de manera un poco diferente. Corría el año más o menos 2014, sin ganas de aburrir a nadie, pero creo que esto ejemplifica muy bien cuando Dios nos toca la puerta y nos sacude un poco por dentro. Corría el año 2014, yo acababa de llegar a Escarcha, era el curso primero que yo estaba en Escarcha, y recuerdo que yo ya había sentido que mi vida y la vida de las personas que estaban en la calle pidiendo estaban conectadas de alguna manera. Pero bueno, yo no sabía exactamente cómo, así que yo le pregunté a Dios en mi oración, le dije, Dios, oye, ¿esto tiene que ver contigo o es una movida que yo me estoy montando? ¿Las personas de la calle son algo que yo me he montado para sentirme protagonista de algo en mi vida o es algo que tú me estás comunicando al corazón? Y yo ahí lo dejé, dije, Dios, si es tuyo ya me contestarás. Dije, si es Dios ya sabrá cómo contestarme. Así que nada, ahí le dejé, le tiré ahí el envite y yo seguí con lo mío. Y resulta que hicimos unos grupos aquel año, que fue la primera vez que lo hicimos, y nos juntamos con algunos antiguos alumnos y alumnos del cole para ir a estar simplemente un fin de semana, fue un sábado por la tarde, a estar con la gente de la calle, a saludarles, conocerles un poco y luego juntarnos otra vez y poder compartir un poco la experiencia, sin más pretensión que esa. Y recuerdo que como nos juntamos bastantes, como 15 o 20 personas, hicimos 2 grupitos y cada uno fue por alguna parte de Bilbao. Total, que después de 1 hora y media más o menos de pulular por Bilbao y encontrarnos con personas de la calle, volvimos a encontrarnos en una parte cerca de la estación de metro de Abando, en la parte de la Gran Vía, y ahí empezamos a compartir. Y recuerdo que en el otro grupo en el que habían estado, donde yo no había estado, por supuesto, vinieron y en ese grupo estaba, recuerdo perfectamente, Jon Aresti, al que muchos de vosotros conocéis, y recuerdo que Jon Aresti empezó a hablar del otro grupo, de lo que habían vivido, y dijo lo siguiente, dijo, mira Iñaki, hemos ido a donde una persona que era de origen rumana, que se llama George, y que hace cosas con madera en la calle, y lo primero, pues para entrar en conversación le hemos preguntado, oye, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y luego le hemos preguntado, oye, ¿tú conoces a Iñaki? Y él nos ha preguntado lo siguiente, y esto es lo que os quiero comunicar. Esta es la frase, la palabra, la pregunta que a mí se me ha quedado grabada desde entonces como señal de que Dios de verdad me sueña por aquí. El hombre de la calle le contestó lo siguiente a Jon Aresti, le dijo, ¿Iñaki es de los vuestros o de los nuestros? ¿Iñaki es de los que está en la calle y viene a la Gran Vía a hacer compras o es de los nuestros, de los que pide aquí? Y cuando me dijo esas palabras, yo automáticamente supe que eran la respuesta a eso que yo le estaba preguntando a Dios. Dios no responde como uno quiere, sino como Él quiere responder, por supuesto. Y sentí que ahí me estaba diciendo, Iñaki, mira, elige lo que quieras, pero vas a tener 2 caminos. O eres de los suyos o eres de los otros. ¿De quién quieres ser, Iñaki? Y desde entonces, con mayor o menor metedura de pata, he intentado vivir más o menos cerca de esta gente como gran llamada de Dios que Él ha puesto en mi corazón. Yo le decía y le digo casi todos los días a Dios, Dios, yo quiero ser de los suyos. Ayúdame y enséñame. Pero Dios nos está llamando a través de 1000 señales todos los días. Ser profeta, eres profeta, somos profetas, consiste en acoger esa llamada. Y la segunda parte del profeta es tratar de vivirla con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo lo que somos. Tratar de vivirlo con radicalidad. Así que yo os traslado la pregunta. ¿Sois profetas desde el bautismo? Dios os ha escogido, habéis recibido su regalo. ¿Cuál es esa llamada que Dios os está sacudiendo desde dentro para que la viváis? Como dice el Evangelio de hoy, la gente se acordaba de Jesús en primer lugar porque no hablaba como los escribas y los que eran estudiosos de su época, que tenían mucha información aquí, pero igual poca vida aquí. Se habían acostumbrado a la palabra de Dios. Jesús hablaba con autoridad, dice el texto. Esto es nuevo. Jesús habla con autoridad. Vive lo que dice. Enseña y luego lo vive, lo practica. No deja que se le escape ni un detalle de esa palabra que parece que nos enseña con tantas ganas.
Eso es autoridad. Estamos llamados a vivir esto de Jesús. Jesús lo vivió con tantas ganas que Juan en su Evangelio le llama la palabra de Dios hecha carne, porque en él se transparentaba de tal manera esa palabra que era imposible no mirar a otro sitio. ¿Cuál es la palabra que Dios está poniendo en tu camino y en tu lugar? Os cuento que hace ya por lo menos un par de siglos, Antonio María Claret y María Antonia París, en una carta que tienen, que se dedican mutuamente, María Antonia París es la fundadora de las misioneras claretianas, se cartean en un momento, y en un momento Claret a María Antonia París le dice, mira, es que parece ser que Dios no te está pidiendo que enseñes nada nuevo, sino que vivas lo que el Evangelio dice. Y eso es nuevo. A lo mejor a nuestra iglesia de hoy se nos está pidiendo no tanto cosas nuevas, ni cosas muy imaginativas, sino que vivamos eso que Jesús vivió. Y eso seguramente será muy renovador para los tiempos que nos toca vivir. Seguramente que sí. Así que yo os lanzo la pregunta de parte de Dios. Oye, ¿cuál es la palabra que tú, profeta, estás llamado a vivir, a acoger en el corazón y a poner todas tus ganas y todo tu empeño para que todos los días seas un poco más de ese brillo de Dios que quiere para la gente? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tuya? Acogemos esta llamada de Dios en un momento de silencio y luego vamos a confesar nuestra fe con toda la Iglesia. Nos ponemos de pie para confesar la fe en este Dios que es Padre, Madre bueno y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y de nosotras. Lo tenemos en la hoja también. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Creemos en un Dios Padre que ha creado este mundo por amor, nos ha regalado la vida y quiere vernos a todos sus hijos muy felices. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Creemos en Jesús, su Hijo, que pasó por el mundo haciendo el bien y hoy nos llama para que le sigamos y le ayudemos a cuidar de la gente. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Creemos en el Espíritu Santo, que nos enseña a vivir como Jesús. Creemos en la Iglesia, la familia de los que queremos vivir como Jesús. Creemos que en ese amor la vida puede con el dolor y la muerte. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Eta Liza Soarekin batera gure eskariak aurkeztuko diziogu gure jainko aita Amari. Aitor eta Leireren laguntzarekin egingo dugu. Elisaren alde, lurrean Kristoren egitekoa bete behar duen ezkero, Jesusen mezua berreskuratu eta hitzekin eta ekintzekin leialtasunez iragar dezan. Eska diezaiogun jaunari. Entzun, arren, jauna. Para que los gobernantes de todos los pueblos añadan a sus decisiones políticas la defensa de los derechos fundamentales de todas y de cada una de las personas, muy especialmente de las más indefensas. Eska diezaiogun jaunari. Entzun, arren, jauna. Bakearen alde, pertsona eta herrien eskubideak zainduz gure herrian eta munduko herri guztietan egi bihurtzen joan dadin. Eska diezaiogun jaunari. Entzun, arren, jauna. Por cuantos y cuantas sienten el peso de la enfermedad, de los años, del desaliento, de la pobreza, de la injusticia o de la imposibilidad de trabajar, para que descubran la presencia del Señor en sus vidas, y en nosotros y en nosotras la solidaridad. Eska diezaiogun jaunari. Entzun, arren, jauna. Hemen elkartu garen onalde, gure etxeko eta parroki osoaren alde. Jesusek eskaintzen digun mezua geureganatuz, benetako biziaren eta salbamenaren lekuko izan gaitezen. Eska diezaiogun jaunari. Entzun, arren, jauna. Gaur bereziki eta pandemia honetako 3. olatu honetan murgilduta, kontuan hartuko ditu hainbat pertsona sufritzen ari direnak, eta bereziki dugu ikastetxean jende nahikotxo ez dabilela oso ongi pasatzen, familia batzuk nahiko txarto ibili direnak,
Senideen arteko arazoak areagotu direlako, edo pandemia honen ondorioz, lan aldetik, harreman aldetik, eta gauzak kaskartu direlako. Haien aldeko otoitz berezi egingo dugu gaurko honetan. La paz es fruto de la justicia. Si no hay paz dentro del ser humano, no puede haber paz en las relaciones de todos los días. Y si no hay paz en las relaciones de todos los días, tampoco podemos aspirar a una paz a nivel mundial. Queremos vivir la paz, Jesús, la paz que tú nos regalas, pero a veces se nos hace complicado. Ayúdanos a vivir en paz con nosotros, con los demás, con el mundo. Ayúdanos a vivir tu paz fundamentada en la justicia, en la igualdad, en el perdón a nosotros mismos también. Eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, entzun aita ona gure otoitza, egun honetan denok bildurik, eskatu egiten dizuguna zure naia baldin bada, bete ezazu bete-betean Jesukristo, gure jaunaren bitartez, jesarri algara. Bedenkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa, zeure esku zabaletik hartu ditugun orain ekarri dizkizugun ogi eta ardo hauek, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortuak, hauesek egingo zaizkigu biziaren ogi eta betiko zorionaren edari. Bedenkatua zu jauna, orain eta beti. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, no nahi eta beti zeuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu. Jangoiko alguztidun betiko horri. Zugan dugu bizitze, ibiltze eta izate. Eta gorputz honetan bizi garela ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna. Eta betiko biziaren hasiera ere badaukagu. Eta Jesus hilen artetik piztu zuen espiritua lehen doain bezala daukagunok, badugu itxaropen, betiko salbamen izango zaigula basko misterioa. Horregaitik guk ere, eskerrak ematen dizkizugu eta zure aintza goresten dugu aingeruekin batean kantatuz. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zer lurrak beterik daukat zure diztirak, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santo egizuz bada ogitar da honek, zeure espiritua izuriaz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean eta bere gogoz kurutzera joiala ogie hartu, eta eskerrak emonaz, atitu eban eta bere kasle emone utxen esanaz, hartu eizu eta jan guztio kontatik, hau neure gorputza data, zuentzat emongo dana. Apalondoan bardin kaliza hartuz, barriz bezkerrak emonaz, berikasle emone utxen esanaz, hartu eizu eta edan guztio kontatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dana, egizue hau, neure oroigarri.
Hau da sinesmenaren misterioa, hil eta piztu zara nahiauna, zu barriz etorri arte, hau dugu hau barri hona. Horregaitik, jauna, zeure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta osasunaren kaliza eskaintzen deutsugu zeuri eskerrak emonaz, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen deutsugu Kristoren gorputzo lakartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu osoan zehar redaturik dagoan zeure leizea, eta eroazu maitasun osora, Frantzisko Erromako gotzainarekin, Joseba gure hartzain laguntzailearekin, eta zure herriaren alde lan egiten duten guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran geure senideak. Eta hildako guztiak, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan, erruk izakigu zarren, guk guztio betiko bizitza jaritsi dagigun. Jangoikoaren eta gure ama Maria doatxoarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, Klareta eta Klaretar martiri, eta gizaldi guztietan zeure dizki izan diran santuekin, eurekin batean goratu zaiguzan, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur baga kanta dagigu. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lorrean bere, emoi guzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordu nahi, barkatzen dautxegun ezkero, eta ezkuten taldira eroan, baina ataragak izuz gaitzetik. Ataragak izuz jaunagatz guztietatik emoguzu pakea gure egunotan. Zeure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noz etorriko dan zain gagozala. Zeurea dozu erregetza, zeureak ospe eta indarra orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoloai bakea usten deutsuet neure bakea emoten. Begira zeure leizaren sinesmenari eta ez geure pekatuai, eta zeure gogoa danez emoioso leizeari, Euskal Herriari, mundu osoari, askartzari bakea. Emon batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Ya sabéis, cuidado con los contactos así físicos, pero podemos darnos de corazón la paz, un gesto de paz. Bakea zuekin. Jangoikoaren bildotxa zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna.
Este es Jesús. Hoy hemos escuchado en el Evangelio. Este no es como los demás. Y también hemos escuchado que nosotros hemos recibido el regalo de ser como Él, profetas. No es una obligación, no es una costumbre, no es rutina, es una invitación. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo, he oído hablar tu Evangelio a una persona que vivía el Evangelio. Los pequeños, los pobres, quedaron entusiasmados. Los grandes, los ricos, salieron escandalizados. Y yo pensé que bastaría predicar solo un poco el Evangelio para que los que frecuentan las iglesias se alejaran de ellas y para que los que no las frecuentan las llenaran. Yo pensé que era una mala señal para un cristiano ser apreciado por la gente bien. Haría falta, creo yo, que nos señalaran con el dedo, tratándonos de locos y revolucionarios. Hacía falta, creo yo, que nos armasen líos, que firmasen denuncias contra nosotros, que intentaran quitarnos de en medio,
porque así vivió el profeta Jesús. En esta mañana, Señor, tengo miedo. Tengo miedo porque sé que tu evangelio es terrible. Es fácil oírlo predicar. Es fácil acostumbrarse a él, pero vivirlo es otra cosa. Jauna zuekin. Bedenka gaitzala jainko guzti ahalduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Eta Ama Mariai zuzenduko diogu gure azkenengo kanta. Del silencio preferida del Señor, corazón de madre y consuelo en el dolor, a ti siempre acudimos cuando todo nos va mal, María, danos fuerza en el andar, tu inmensa hermosura coronada de humildad, nos muestra la senda por la que hemos de avanzar, haznos hijos tuyos siempre dóciles a Dios, aparta de nosotros aquello que nos impide ser fieles al Señor. Corazón de María, guárdanos del mal y danos tú la fortaleza para Cristo predicar, venciendo los egoísmos, superando los problemas. Madre, me consagro a tu amor. De corazón de María, guárdanos del mal y danos tú la fortaleza para Cristo predicar, venciendo los egoísmos, superando los problemas. Madre, me consagro a tu amor de corazón. Bueno, pues que paséis un buen domingo, una feliz semana. Goazen jaunaren pakean, eskerrak jainkoari.